Bueno, la semana anterior, mis amados, les hicimos llegar una imagen que, bueno, después la renovamos y espero que la haya podido ver por ahí, donde están plasmadas las puertas que mencionamos, y esas puertas que están en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, y que tienen que ser alineadas, que tienen que ser ordenadas. Espero que usted las haya considerado como una guía, una ruta, un mapa para que usted vaya trabajando desde la puerta más interna, que es conocida como la puerta del primer amor, y de ahí vaya trabajando todo lo más. Y que empiece el Eterno a inquietarlo, cómo están esas áreas de su vida, esas puertas que tienen que irse alineando, irse ordenando para que usted pueda trabajar. Durante estos días vamos a hablar un poco de estas puertas, para que usted también pueda tomar nota y trabajar en ellas. Alguien que no ha estado en estos espacios vio la imagen y dijo, se la voy a compartir a toda mi congregación. Yo le dije, bueno, está bien, pero esto no es un meme, esto no es una imagen nada más, esto es una ruta de trabajo. Y sería bueno que considere, le dije, escuchar realmente los audios que hablan de esto. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 17, nos estimula lo siguiente. Andad en el Ruach y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Ruach y el del Ruach es contra la carne, pues estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Siempre que Pablo habla de este tema es como una conversación un poco confusa, ¿no? Yo hago lo que quiero y no hago lo que quiero, o hago lo que debo y termino haciendo lo que no debo, etcétera, etcétera. Y evidentemente lo que nosotros tenemos que querer como seres espirituales, como hijos del Eterno, como varones y varonas que somos, es que ese ser que está en nosotros, ese varón, esa Neshama, que ha sido llamada a ser conforme a la voluntad del Eterno, la palabra Neshama, para los que no la comprenden, es lo que se ha traducido como alma, pero es algo más profundo que abarca muchas cosas más. Sin embargo, eso es lo que el Eterno insufló en el hombre cuando sopló el Ruach en ese cuerpo que fue formado y puso esa Neshama para las operaciones espirituales. Entonces, a través de esto es que el Eterno nos da la oportunidad de que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Obviamente, cuando ha habido pecado, esa Neshama ha sido comprimida en este cuerpo carnal, en este cuerpo que quiere tomar decisiones, que quiere hacer las cosas por los estímulos de este mundo, etcétera, etcétera. Entonces ahí entra el egocentrismo, el egoísmo, la autoimportancia, la autopromoción, el autocontrol, el autorrespeto, la autoestima, la autovaloración, la autoimagen, la autosuficiencia, la autoconfianza, la autoindulgencia, la autogratificación. Y algo muy interesante, entra la autojustificación, porque normalmente andamos justificando nuestra carnalidad. Y nuestra carne, amados hermanos y hermanas, no se justifica. Nuestra carne se crucifica. Recuerde esa expresión, por favor. Mi carne no se justifica, mi carne se crucifica. Es decir, yo le tengo que dar muerte a la carne. Ahora, todos los que estamos acá, necesitamos a alguien que también nos ayude a veces a meterle clavos a esa carne. Porque evidentemente nadie se puede autocrucificar totalmente. Hay cosas que sabemos que sí, podemos hacer morir en nosotros. Pero hay detalles que no podemos hacer morir en nosotros. Y para eso necesitamos gente que nos los haga ver y que tenga el amor suficiente para decirnos las cosas que no están bien. Y por cierto, eso es el amor verdadero. El amor verdadero es hablarnos de lo que la Torá nos dice para suprimir estas cosas carnales y que nosotros vivamos conforme al Eterno. Nosotros tenemos una pésima enseñanza de que el amor es ese romanticismo crónico que nos da tipo novela colombiana mexicana, ¿no? Con respeto a los hermanos de los países. Pero creemos que el amor es eso, que el amor es
te amo, yo te amo, tú me amas, nosotros nos amamos, ellos se aman, vosotros los amáis, y nos vamos a seguir amando toda la vida, aunque nos vayamos al infierno, pues nos vamos amándonos. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces en esa justificación romántica que llamamos amor, y que es una distorsión del amor, creemos que no tenemos que decir lo que hay que decir. Creemos que no tenemos que confrontar lo que hay que confrontar. Creemos que aquel se está tirando a un abismo y como yo lo amo tanto, bueno, le pongo el colchón a ver si se aguanta la caída. Cuando yo debería evitar la caída, cuando yo debería decirle, mira, no puedes hacer eso, la Torah nos dice esto, el Eterno pide esto de nosotros. Pero a veces somos muy románticos en este tema. Y lamentablemente, y lo veo mucho, sobre todo en nuestra cultura acá en nuestro país, Costa Rica, pero sé que es algo muy latinoamericano, que no solemos decirnos las cosas frontalmente, sino que las hablamos detrás, pero no las decimos de frente, y eso es bien complicado, porque al final realmente demostramos que no amamos a la gente. Somos personas que lo que buscamos es sacar provecho de una relación, pero no nos interesa si la persona se está yendo en un agujero en su vida. Entonces, la carne hay que matarla y a veces necesitamos personas que nos ayuden, porque honestamente tú no puedes vivir Torah solo. Tú tienes que aprender a vivir Torah con personas que te confrontan en acciones que tú normalmente justificas y crees que son normales en tu vida, pero cuando encuentras un ámbito de personas que viven Torah, empiezas a ser confrontado en muchas áreas. No es lo mismo vivir Torah en Egipto, no es lo mismo vivir Torah en Babilonia que vivir Torah en la tierra prometida. Esa es una realidad. Y nosotros tenemos que aprender a rodearnos de personas que realmente viven Torah, que realmente nos enseñan, que realmente nos confrontan, para que esas cositas que a veces están siendo tropezaderos recurrentes en nuestra vida y que están estancando los diseños del Eterno, puedan ser removidos. Bueno, tal vez pienses que, por ejemplo, no todas las cosas son tan malas, ¿verdad? Pero en realidad depende de lo que impulsa nuestra vida. Si queremos reflejar la gloria de Elohim, si queremos fluir con su vida, si queremos andar en el Ruach, entonces el yo tiene que morir. El yo tiene que morir. Y esto nos enseña Mashiach. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Bueno, aquí hay una cuadratura espiritual. Son diseños muy constantes que aparecen en la Escritura de 4 cosas que tenemos que hacer para llevar a otra dimensión nuestra vida. Y aquí hay una cuadratura espiritual. Dice, Mashiach dijo a sus discípulos, no se lo dijo a cualquiera, se lo dijo a los discípulos. El discípulo es el que tiene disciplina, el discípulo que sigue al maestro, el discípulo que quiere ser perfeccionado. Esto no es para congregantes de silla, ni de banca, ni de sistemas religiosos. Es para el que es un seguidor. Mateo 16:24 dice, Mashiach le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí están los 4 aspectos. Querer, negarse, tomar el madero y seguirlo. La gente empieza al revés en el sistema religioso, no sé si ustedes se han dado cuenta. Empiezan a decir, yo voy a empezar a seguir a Jesús. Yo voy a empezar a seguir a Cristo. Y a veces realmente ni siquiera lo quieren. Lo que quieren es, por ejemplo, que me sane, o quieren que me prospere, o quieren que me arregle una situación. De hecho, yo en mi experiencia siempre miraba en los grupos de intercesión en las congregaciones, que algunos conocen que yo estuve muy involucrado en movimientos de oración en este país y en las naciones. La gente se involucra cuando tiene problemas económicos, o está sin trabajo, o está pasando una crisis familiar. Cuando el problema aparentemente se resuelve, ya se dejó de orar, ya se dejó de ser intercesor, ya no tengo esa pasión, porque ¿qué es lo que quiere la gente? La gente no quiere ir en pos de Mashiach, la gente quiere ir detrás de sus milagros, de sus señales, de los panes y los peces. Pero cuando la puerta se estrecha, cuando el camino se hace estrecho, ahí es donde uno empieza a sacudirse las manos
Y cuando me oyen de Mashiach, que tiene que comer de su sangre y de su carne, ya la cosa no se puso bonita, ya no quiero estar ahí. Entonces, amados, el seguir a Mashiach no es un jet set religioso de gente que tiene una afinidad en algunos hobbies y cosas así. No, esto no es un club social, ese es un movimiento de vida. Y lo primero que tú tienes que hacer es querer seguir a Mashiach. Luego negarte a ti mismo. Si hay algo que tú tienes que trabajar, y yo tengo que trabajar todos los días por regla espiritual, es cuidarnos de nosotros mismos. Así le decía Pablo a un discípulo, a Timoteo: cuídate de ti mismo. Si hay un enemigo atroz en nuestra vida, somos nosotros mismos. Nuestra carne, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, eso tenemos que tenerlo muy claro. Y sobre todo esos pensamientos recurrentes que se quieren arraigar en nuestra vida, que se quieren arraigar en nuestro ser. Esos pensamientos que se meten ahí como un gusano y te carcomen el cerebro y empiezas a pensar cosas que no están sucediendo. Que no están sucediendo y que te están destruyendo. Y esos pensamientos, tarde o temprano, que no los conocen las tinieblas, porque ellos no pueden leer tus pensamientos, empiezan a salir en palabras por tu boca. Y cuando salen en palabras, ahí sí vienes bajo un ataque espiritual. Terrible, atroz. Que empieza a revolcar tu vida y a hacerte caer y empiezas a suceder muchas cosas muy, pero muy complicadas. Entonces cuídate de ti mismo, tienes que negarte a ti mismo. Y luego, bueno, acto seguido, tomar ese madero, que tienes que sacarte también esa iconografía cristiana, evangélica, católico-romana de los santos de los últimos días, de que tomar la cruz es el muñequito que se pone ahí, la cruz en el hombro, para caminar así como muy religioso. No, eso no es. El tomar la cruz es abrir los brazos, ponerse firme y aguantar los clavos hasta que yo me haga uno en la muerte con Mashiach. Por ejemplo, tenemos la historia de los dos malhechores, ¿no?, que estaban al lado de Mashiach, muriendo. Y uno empezó a decirle: si tú eres el que tenía que ser, si tú eres el Mashiach, si tú eres el Hijo de Elohim, pues bájame de esta cruz. Y así somos la mayoría muchas veces. Somos malhechores, pero no reconocemos que nos merecemos la muerte. Somos malhechores que simplemente estamos a la par del Maestro exigiendo que haga cosas que no nos merecemos. Somos malhechores que nos decimos: no, tú tienes que hacer esto por mí, porque yo soy tu hijo y tu hija. No, esa no es la actitud jamás. Esa es la actitud más irreverente que puedes tener delante de nuestro Rey. El otro malhechor, caso contrario, le dice: ¿sabes qué? Tú y yo aquí estamos pagando el precio justo de nuestro pecado. Y él pide misericordia, le dice: si algún día regresas en tu reino, acuérdate de mí. Y esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Yo reconozco que necesito morir aquí contigo. Yo necesito estar aquí abrazado hasta que mi carne se despedace. Y en ese momento Mashiach se vuelve y le dice: bueno, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque aquí él buscó la misericordia. Ahora, ¿qué pasa acá? Él nunca lo bajó del madero. Ese día, para que aquel entrara en el paraíso, tuvo que morir juntamente con Mashiach. Y claramente la Escritura nos enseña que esto es una realidad que en nuestra vida no la podemos evitar. ¿Por qué? Porque si no morimos realmente en nuestra vida, si no dejamos hacer morir todas las obras de la carne en nosotros, vamos a tener problemas para algo muy importante que tiene que suceder. Primera de Corintios 15:50 dice: y esto les digo,
hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. O sea, claramente nos dice la Escritura, nos dice 1 Corintios, o sea, si quieres entrar en el reino, pues vas a tener que matar todas las operaciones de la carne. Y bueno, por último, en esta cuadratura dice que lo tenemos que seguir. Y seguirlo es andar como él anduvo, andar en sus caminos, caminar en su Torá. Es decir, si yo realmente empiezo a ver cuál es el diseño realmente de Mashiach, cómo él anduvo, qué hizo, y yo tengo que ser un verdadero discípulo, tengo que ser perfecto en obediencia. Hay una anécdota acerca de un rabino que era jorobado y era muy sabio, y se acercó un hombre y le dijo: yo quiero ser tu talmid, yo quiero ser tu discípulo. Y entonces el rabino le dijo: sí, pero tienes que ser perfecto en todo lo que yo te diga que debes de hacer y andar como yo ando. Bueno, a los días este talmid, este discípulo, caminaba también jorobado como su rabino. Entonces el rabino se molesta, le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Te estás burlando de mí? Y le dijo: no, es que yo quiero ser perfecto en andar como tú has andado. Y bueno, esa es la realidad. Lo que Mashiach nos enseña es: tienes que ser como yo, tienes que andar como yo, tienes que comer lo que yo como, vivir lo que yo vivo, vivir la Torah como ya la he vivido. Entonces, para eso tú tienes que sacarte al Cristo religioso, al Jesús del sistema religioso, y reconocer cuál es el Mashiach de acuerdo a la Escritura. Porque honestamente, el Cristo o el Jesús del sistema religioso es totalmente contrario a lo que dice la Torah. Es el que te ha enseñado a que la Torah no, a que no podemos guardar mandamientos, a que ya no tenemos que hacer nada, que cambia los tiempos de Elohim. Ese es el anti-Mashiach más bien. Pero el Mashiach de la Escritura es el que nos lleva a la perfecta obediencia de las cosas que el Padre ha establecido. Entonces, por eso tenemos que hacer morir todas estas cosas y ser perfectos en obediencia. Ahora, nuestra Neshama, nuestra alma, debe recibir revelación y dirección de Elohim en el interior. Y esto es algo que tenemos que trabajar fuertemente para poder crecer en ello y ser verdaderamente como Él espera que nosotros seamos. Y para nosotros estar viendo esta dirección en nuestra vida, es inminente que nosotros cultivemos una relación íntima con el Eterno para que seamos un espíritu con Él. Y ahí es donde empieza a operar esto como tiene que operar. Claramente la Escritura nos enseña que hay un reino que está dentro de nosotros. Mashiach nos lo dijo. Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en nuestra vida para que ese reino se manifieste. Y que desde esta perspectiva podamos nosotros ver cómo Él nos hace crecer y avanzar en esta manifestación de su reino a través de nosotros. Pero una vez que nosotros encontremos esta fuente de vida en la intimidad con Él y estemos acostumbrados a beber de ella, no vamos a querer beber cualquier agua. No vamos a querer beber cualquier cosa. El problema es que estamos tan acostumbrados a las aguas de la vida. Estamos tan acostumbrados a tomar las cosas que no convienen. Estamos tan acostumbrados a beber cosas que no son de bendición, que no las rechazamos. Pero en el momento que nosotros entremos en este nivel de relación íntima con Él y disfrutemos esas delicias de esa fuente de vida, entonces no vamos a querer absolutamente otra cosa. Pero mientras sigamos nosotros tratando de alimentar esta relación de dos fuentes, verdaderamente esto será confundido. Y por eso tenemos que entrenar nuestra Neshama para que reciba de la abundancia del reino, no de las cosas de este mundo. Entonces, ahí en el diseño que les enviamos,
en este diagrama, usted puede ver esas puertas de entrada de la Neshama, del Ruach, del cuerpo, y entender que todas esas puertas tienen que estarse liberando, que tienen que estar abiertas y tienen que fluir libremente para que de nuestro interior fluya esos ríos de bendición. Entonces, ¿qué podría estar bloqueando y cerrar las puertas de nuestra Neshama? Bueno, evidentemente todo lo que tiene que ver con el pecado, falta de perdón, rebeldía, independencia, egocentrismo, las fortalezas que existen en nuestra mente, en nuestro sistema de creencias, las mentiras que hemos recibido del sistema religioso, eso lo tienes que remover de tu vida. Por eso es importante que te resetees de conceptos religiosos. Si tú no remueves los conceptos carnales del sistema religioso, los conceptos espirituales nunca van a operar en tu vida. Emociones negativas, miedo, duda, incredulidad, las operaciones demoníacas como los espíritus familiares, espíritus generacionales, el engaño, la confusión, el control. Y ahí es donde tienes que trabajar, ¿no? Por ejemplo, en la puerta de la mente hay fortalezas, hay palabras que han sido declaradas, palabras que tú has recibido, maldiciones, miedos, falsas doctrinas que se han establecido. Eso hay que trabajarlo. Entonces tienes que agarrar esa puerta, por ejemplo la de la mente, y orar específicamente en esa área. Rey, que todos los modelos mentales sean removidos. Estas fortalezas mentales las tengo que llevar en obediencia a Mashiach, derribarlas, derribar los conceptos que no son de bendición. Las palabras que yo he dicho, las palabras que he declarado, que han sido maldiciones hasta el día de hoy. Los miedos, estas falsas enseñanzas que han venido a mi vida a través de los sistemas religiosos. Todo eso hay que trabajarlo. Igual, por ejemplo, en la puerta de la imaginación, bueno, imágenes que tú has visto. Esas imágenes de corrupción que han entrado a tus ojos. Si has trabajado en pornografía, te has contaminado en eso, tienes que trabajarlo muy, muy fuerte. Toda perversión que ha entrado por tus ojos. Si eres una persona adicta a la televisión, a películas que no tienes que ver, películas que son mucho de muerte, de violencia, de terror, todas estas cosas que lo que hacen es distorsionar tu imaginación. Igualmente de libros que has leído o fantasías que vives constantemente en tu vida, aún juegos donde has pactado tu vida, todas estas cosas, o el exceso también y el abuso del internet. Todas estas cosas distorsionan esa puerta. Por eso hay gente, y esto hay que trabajarlo de otra manera, pero es importante que lo sepan, que cuando quiere entrar en un tiempo de oración, ahí es donde tú te das cuenta, en los tiempos de oración, cómo están tus puertas y cómo está tu Neshama. Porque cuando tú empiezas a orar, y tu mente está por un lugar, tu alma está por otro lado, tu cuerpo quiere estar en otro lado. No, tú estás demostrando ahí que tu vida, que tu Neshama está totalmente fragmentada. Te cuesta orar, te cuesta concentrarte, te cuesta hablar lo que tienes que hablar, y estás orando y viene una distracción, y estás orando y viene un pensamiento, y estás orando y no puedes al final. Por eso la gente no puede orar. Y esas oraciones tienen estorbo. Y esas oraciones no llegan ni más allá del cielo raso, como dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una fragmentación en todo tu ser. Y la única forma de trabajar eso correctamente, mis amados, bueno, es que realmente empecemos a ser honestos en preguntarnos qué tanto nos hemos convertido al Eterno, o seguimos siendo personas de un sistema religioso que no nos deja avanzar. Y hay que trabajar en esto. Luego, por ejemplo, en la puerta de las emociones, bueno, todo lo que es rechazo, las decepciones, la falta de perdón, la traición, todo eso hay que trabajarlo. En la puerta de la conciencia, bueno, el pecado, el engaño, el orgullo, la independencia, el juicio, la crítica, la actitud defensiva. Bueno, estos detalles
de verdad, mis amados, hay que ponerles atención. Y las necesidades que no han sido satisfechas afectan los deseos, las intenciones o las motivaciones de nuestra Neshama, y las heridas que no han sido sanadas afectan, obviamente, todo esto también. Problemas no resueltos que afectan tu confianza, fomentan la duda, te cuesta tener emuná, y todas estas cosas tienen que ser trabajadas. También pecados y la rebeldía, la rebelión, embotan tu conciencia, de modo que las cosas ya no nos parecen malas. De modo que nos sentimos cómodos con nuestras debilidades, con patrones de pecado, y con el tiempo son conductas que nos parecen normales y aceptables. Y esto es muy fuerte, porque lo que antes era inconcebible que nosotros viviéramos, ahora simplemente se vuelve parte de nuestra vida y lo justificamos. Lo justificamos y esto lo metemos en nuestra vida, es un anatema que empieza a destruirnos y a destruir nuestro hogar. Y son casos que existen, ¿no? De personas que antes jamás consideraron tener algo en su vida que fuera pecaminoso, pero luego lo empezaron a acariciar y lo empezaron a masticar y empezaron a considerar que eso no era tan malo, ¿no? Y eso son cositas que empezamos nosotros a vivir y a jugar con ellas, y tarde o temprano nos terminan destruyendo. Y esos son áreas de nuestra vida, de verdad, mis amados, que tenemos que aprender a trabajar con conciencia para que haya verdadera libertad y verdadera sanidad en todo aspecto en nuestra vida. Quiero leer para ustedes, por ejemplo, un pasaje que está en Job, capítulo 20, verso 12, que dice: si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides serán dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Elohim. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora, no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros empezamos a endulzar el mal, a justificar el mal, a decir, no, pero eso no es tan malo, eso lo podemos hacer, ¿qué importa si traemos licor a nuestra casa? No, eso no es tan malo, la Torah no dice que sea pecado, pero tú sabes que le estás abriendo una puerta a la maldad, y lo empiezas a endulzar, y lo empiezas a trabajar, y al final terminas en una borrachera, que eso sí es el pecado, ¿no? Todas esas cositas que tú antes no permitías y ahora empiezas a permitir, empiezan a destruirte. O no, antes nosotros no veíamos esto, pero de repente los chicos ya lo ven y bueno, es que no está tan mal, todo el mundo lo hace, y empezamos a darle cabida a las cosas de este mundo. Entonces, ahí es donde empezamos a tener problemas. Bueno, vamos a continuar en nuestra próxima sesión para hablar de cómo podemos abrir nuestras puertas y cómo podemos mantenerlas abiertas conforme a lo que el Eterno establece. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Por favor, si no tiene ningún problema, deje sus comentarios. Todavía no hemos podido subir algunos audios al canal, pero esperamos hacerlo pronto y que usted sea bendecido.